investigación de la fuente Mil Hojas, portal digital que ha traído una serie de denuncias que se las ha llevado finalmente a la justicia, entre ellas el caso Arroz Verde. Licenciado Zurita, muy buenos días. Otra semana crucial para la justicia y para la situación financiera de Ecuador. Iniciemos con su opinión sobre el punto en el que se encuentra Arroz Verde o Sobornos 2012-2016, que entra ya en la etapa de casación. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días, Rosana. Gracias por la invitación y por conversar y tener este diálogo junto a ustedes. Bueno, creo que la sentencia in extenso que han emitido los jueces en esta segunda instancia deja en evidencia la falta de rigurosidad en las pruebas que han presentado cada uno de los abogados y las defensas técnicas de los imputados. Sobre todo para aquellos que defienden a los gerentes de las empresas privadas que estuvieron y conocieron y autorizaron la entrega de recursos económicos a cambio de prebendas y beneficios en contratos, ¿sí? Creo que desde Rafael Correa, pasando por Vinicio Alvarado, Alexis Mera y todos los funcionarios que suman alrededor de 9-10, creo que existe suficiente información, suficientes pruebas y ha sido bastante extensa la información existente para demostrar su responsabilidad dentro del caso Sobornos de Arroz Verde. Pero quedaba ciertas dudas con respecto a las acciones de cada uno de los ejecutivos que participaron en ello, y sobre eso los abogados construyeron una narrativa que se ha ido de alguna manera fortaleciendo hasta la emisión de la sentencia, que tiene como 700 páginas, ¿sí? El otro día estaba leyendo a través de la red social Twitter que alguien señalaba que cómo se puede escribir en menos de 15 días una sentencia de 700 páginas. Bueno, pues prácticamente la sentencia estaba construida, porque hay que recordar que la jueza Daniela Camacho, ¿sí? El momento en que llamó a juicio a cada uno de los imputados, presentó una ponencia de al menos 350 páginas, ¿sí? Y la sentencia en sí, ¿sí? Que basa sobre el llamado a juicio de la señora Camacho, es redactada in extenso por los jueces Rodríguez, Saquicela, se me va el nombre y León, perdón. Tienen otras 300 páginas, ¿sí? Y lo que hacen en las 200 siguientes es, ajustar la presencia y las razones por las cuales se motiva la sentencia dada en primera instancia a cada uno de los responsables, de tal manera que creo que tenemos un caso lo suficientemente sólido. Y lo que tenemos que enfrentar en esta última etapa que estamos a portas, no sé qué tiempo pueda llevar, pueden ser algunos meses, es que justamente no se trate de homologar, ¿sí? La sentencia que recibió, por ejemplo, en el caso del señor Hidalgo, ¿sí? De Hidalgo, al resto de ex ejecutivos de las empresas privadas, ¿sí? Yo creo que a todos ellos hay que inhabilitarlos, hay de por vida prácticamente para ellos, por los actos de corrupción que cometieron y que justamente estamos conociendo el día de hoy ya con más claridad luego de la emisión de la sentencia. ¿Cómo interpretar, licenciado Zurita, la posición de la Interpol, que nuevamente ha negado un pedido de difusión de la detención de la boleta roja para Rafael Correa? Bueno, ya antes había sucedido eso y fue un fracaso. Y yo creo que hay que esperar y la justicia ni nadie en el país debería intentar hacer algo hasta que exista una sentencia definitiva sobre el caso y sobre ello motivar nuevamente el pedido a Interpol. De lo contrario, va a ser un fracaso. Porque Rafael Correa tiene muy buenos padrinos, socios, amigos en Europa.
Europa, que es un continente que valora mucho los derechos humanos y que valora el debido proceso y que tiene importante influencia a nivel de la centroizquierda, pues siempre encontrará la forma para que Rafael Correa aparezca como un perseguido. Y de hecho esa es la imagen que se tiene en Europa con respecto a su condición y su situación. ¿Sí? De hecho, yo diría que más allá del caso Sobornos, que son actos de corrupción pura y dura, ¿sí? El hecho que más perjudica en Europa a Rafael Correa es el caso del secuestro de Fernando Valda, porque allá sí efectivamente no se perdona actos contra los derechos humanos como un secuestro. Y la gente sí se pregunta cuando suceden estos casos, ¿cómo es que un presidente mandó a secuestrar a alguien? Entonces, pasa más por allá que por el caso de corrupción, de tal manera que habrá que esperar una sentencia definitiva si es que logra darse antes de las inscripciones de las candidaturas y si es que efectivamente Rafael Correa logra inscribirse, pues habrá que motivarla con la suficiente fuerza e inteligencia, incluso tal vez con la asistencia internacional para poder sustentarlo con la suficiente fortaleza para que eso pueda llegar a un término eficaz. De lo contrario, el Ecuador tiene por demás historias fallidas en lo que significa pedidos internacionales. Prácticamente todos los pedidos que ha solicitado, ¿sí? Han fracasado, ¿sí? A excepción de un banquero que cumplió ya su pena y del señor Romero de la Senaín que logró ser extraditado. De allí todos los esfuerzos que ha emprendido el Ecuador han sido inútiles. Ahora, licenciado Zurita, muy buenos días. Hablando de las posibilidades de una participación en el próximo proceso electoral de el movimiento Revolución Ciudadana, deberá encontrar un partido político con el cual participar. El que le quedaría sería el de Jimmy Jairala, que vimos que en la última rueda de prensa apareció como aliado o de alguna manera cercano a lo que podría ser el próximo proceso electoral junto a la Revolución Ciudadana y lo que está aconteciendo en este momento respecto de los distintos partidos y movimientos políticos en el Consejo Nacional Electoral. Está por definirse si es que es el partido de Jairala. Yo creo que a la final terminará reculando, porque Jairala también tiene un enorme rabo de paja, ¿sí? Relacionado a tremendos actos de corrupción. Recordemos que gracias a sus influencias en la provincia del Guayas, logró dar de baja alrededor de 30 informes con responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, pero todavía tiene importantes temas que responderle a las investigaciones fiscales, así que no es fácil de que pueda terminar usando el partido de Jairala para inscribirse, pero todavía falta un proceso eh, de revisión, me parece, dentro del Tribunal Contencioso Electoral con respecto al, a los informes que emitió la Contraloría General del Estado y que el día de ayer pues ya conocimos que efectivamente les dieron un espaldarazo a los partidos de la corrupción, sobre todo las listas número 5 y listas número 11, que podrían participar. Habrá que esperar, yo siempre creo que podré encontrar algún tipo de partido que pueda auspiciarlo, de eso no es extraño y en la política, pues recordemos que la política es el arte de lo posible y tienen recursos, tienen narrativa y tienen pues influencias aún en el país para poder encontrar un espacio de participación. Yo creo que más allá del espacio de participación, no creo que sea lo adecuado impedirles o coartarles su necesidad de participación, pero sí hay que caminar lento y con todos los fueros posibles para que en el caso sobornos todos ellos sean castigados judicialmente más que en las urnas. En las urnas ya sabemos que tienen una votación durísima y que representan en muchas veces esta voz contestataria de gran parte de un 20% de la población, muchos de ellos jóvenes, que obviamente ven en esa narrativa y en ese discurso, pues una alternativa y una posibilidad de cambio futuro y real del país, ¿no? O sea, es parte de la libertad de pensamiento político que existe en el país.
Uno de los portales con los cuales usted colabora, Periodismo de Investigación, ha publicado una serie de reportajes recientes que hablan sobre la relación de Ecuador con la China, una relación poco clara en la cual están de por medio grandes créditos que la China dio condicionados a altos intereses, a pignoración del petróleo ecuatoriano, etcétera, y además a contratos con empresas chinas, de donde han surgido también empresarios corruptos que son parte de estos juicios que se están todavía ventilando en Ecuador. Pero también en estas publicaciones se advierte sobre lo que está haciendo el actual gobierno con la China y la intención de seguir manejando esta misma línea de negociación con créditos de más de 2.000 billones de dólares que aspira a conseguir en la China, créditos que estarían negociándose justamente en estos días. Podríamos hablar sobre este aspecto, licenciado Zurita, que preocupa mucho por esta siempre enredada relación con la China. Tal vez el principal problema que tenemos con la firma de esos contratos es la reserva total de los acuerdos, ¿sí? Recién apenas estamos conociendo cómo se han dado cómo se encaminó cada uno de estos acuerdos y cada una de las firmas de los tramos que el Ecuador sustentó con provisiones de crudos descontado. Y es posible que esas condiciones no vayan a cambiar en el país. No creo que sea una condición única del Ecuador, creo que todos los países del mundo que han estado sujetos a créditos chinos tienen el mismo formato, que es la poca transparencia y la opacidad, que detrás lo que se esconde básicamente es una sumisión total de los países por obtener recursos económicos. Ha pasado sobre todo en el África, que son los países más endeudados, ha pasado en América Latina, sobre todo Venezuela y Argentina, que ellos no conocen la realidad de sus créditos, pero nosotros estamos trabajando con mucha fuerza para poder en los próximos meses, no creo que nos sea posible en la forma inmediata a presentar o entregar al público los 11.000 documentos que tenemos sobre los contratos de China. Debemos reconocer que no podemos trabajarlos todos y lo que mejor podemos hacer es liberarlos para que la sociedad pueda consumirlos de mejor manera. Pero ahí existen unas condiciones de sumisión extremadamente graves, extremadamente fuertes, que pasan sobre todo por las condiciones en que los chinos anclan los acuerdos con crudo. Sí, es sobre todo por allí. Y Petroecuador ya dio el primer campanazo hace pocas semanas cuando señaló que habría una pérdida de aproximadamente 120 millones de dólares para Petroecuador si es que acaso se logra firmar esa línea de crédito. Obviamente, la presidencia de la República es quien se impone sobre Petroecuador y termina reculando y firmando un acta de entendimiento en el que señala que todo está bien. Pues la realidad es que este nuevo tramo se genera se está descontando aproximadamente $2 por cada barril por el número de barriles que se van a entregar como provisión o como anclaje de pago. O sea, estaríamos hablando de unos 2.000 millones en total por cada barril descontado de $2, ¿no? Habría que ver cómo terminan de ajustar y si es que el Ministerio de Finanzas, sí, y Petroecuador terminan por transparentar y aclarar cuál va a ser los acuerdos finales que se tomen con China. Y lo segundo que es por demás importante es qué tipo de tramo tiene esta deuda, es decir, si es que es tramo A dirigido efectivamente para inversiones o tramo B que es de libre disponibilidad, que ha sido lo más grave, Gustavo Rosana, en estos acuerdos con China, sobre todo el llamado tramo B, que es de libre disponibilidad y que entendemos que buena parte de los recursos de deuda han sido dirigidos básicamente para gastos corrientes. Obviamente eso está prohibido por la ley, está prohibido por la Constitución y ojalá algún momento, algún día puedan las autoridades, sobre todo la Fiscalía,
iniciar una investigación para que sancione a cada uno de los funcionarios que endeudaron el país para básicamente pagar gasto corriente, es decir, sueldos de funcionarios en los últimos 10, 12 años que se ha generado esta gigantesca, enorme y dolorosa deuda. Licenciado Zurita, en este tema, las condiciones desfavorables económicamente en cuanto a las pérdidas que se han visto para Ecuador ya es un tema que preocupa, pero otro tiene que ver también con esa posibilidad que tienen los chinos, por ejemplo, de incautar el petróleo ecuatoriano en cualquier momento y en cualquier lugar, en caso de que Ecuador no podría asumir sus obligaciones. Pero además otra cosa que nos ha dejado pensando muchísimo en una conversación anterior que tuvimos con el periodista Villavicencio es el hecho de que la China, a través de sus empresas con las cuales está negociando, Ecuador tenía la posibilidad, además de gestionar y administrar, o tenía algún poder sobre las propias cuentas financieras de Ecuador. Claro, de hecho existe un anexo 10 que es una autorización irrevocable, según la información que nosotros habíamos presentado, en el cual se considera que Petroecuador, ¿sí?, suscribe con Petrochina International, ¿sí?, un contrato de suministro de crudo en el cual se le otorga la potestad total, ¿sí?, a Petrochina de cobrar, ¿sí?, a través de la cuenta manejada por ellos, es decir, Petroecuador abre la cuenta, sí, y es administrada por Petrochina y ellos están en la capacidad de cobrar cualquier recurso a terceros que se le deba en el mundo a Petroecuador. Y con eso, pues básicamente eh, cubrir las necesidades de Petrochina. ¿Qué significa esto? Pues es prácticamente como constituir eh, una cuenta, pero en realidad es un fideicomiso. No es un fideicomiso porque un fideicomiso es eso, entregar y tener la confianza de entregarle a un tercero la administración de algo. Aquí lo que se hace es entregarle a un tercero la administración de las cuentas estatales y la administración de las cuentas de Petroecuador bajo una condición secreta, ¿sí? Es decir, como que si yo abriera una cuenta y quien tiene potestad y manejo total sobre ella es mi vecino, ¿sí? Ni siquiera mi vecino, sino un señor desconocido que está a 4 cuadras de mi casa. Ese es uno de los hechos que logramos identificar en la gran cantidad de documentos que hemos hecho públicos y que pues está presente, está todas las personas que quieran conocer sobre ello, es el anexo 10, carta de autorización irrevocable, que consta en el último reportaje que nosotros presentamos sobre los papeles secretos de China y que aspiramos poderlos presentar más. Esa es la realidad de sumisión que tiene el Ecuador, pues, y aspiramos, esperemos que no sean las condiciones similares en las que va a firmar la nueva línea de crédito Petroecuador con los bancos asiáticos. Lo cierto es que queda en entredicho la soberanía de Ecuador con todos estos temas. La pregunta sería, licenciado Zurita, con ese grado de dependencia financiera, ¿puede Ecuador defender eficientemente las amenazas de depredación de los mares que afectarían a Galápagos y al mar territorial? Bueno, luego de la firma de la Convemar, el Ecuador tenía la potestad de realizar los estudios de lo que significa el subsuelo marino para extender el área territorial y unir el mar de soberanía ecuatoriana que se encuentra en la costa con las que significa del área de las Islas Galápagos. Cerrar esa franja y aumentar una extensión de territorio marino hacia el oeste de las Galápagos. Eso tenía que presentarlo o tiene que presentarlo hasta mayo de 2022 y entiendo que esos estudios no existen. Y entiendo además que han existido estudios que se han pagado y que sus resultados no aparecen. Es decir, todavía hay mucho que entender y poco tiempo con el que contamos. Todavía hay algo, tenemos un poco de esperanza y esperamos que sobre todo la Armada del Ecuador, INOCAR es quien tiene que responder y explicarnos en dónde están esos estudios, cuánto se ha gastado y qué falta, qué objetivos están por cumplirse para que esas franjas libres
de mares internacionales puedan anexarse al Ecuador y ese nuevo espacio. Usted le convertiría tal vez al Ecuador en el país con mayor territorio marino del continente y en verdad nos podría en otras condiciones, pero es un tema, como todo en este país, perdido, olvidado por sobre todo una burocracia insensible e irresponsable. Así que las preguntas están dirigidas hacia allá. La Armada Nacional, ¿sí?, que a veces siempre está frente al mar y de espaldas al país, y el INOCAR. Para culminar, licenciado Zurita, ¿cómo mira usted la coyuntura electoral cuando los partidos políticos se aprestan ya a tomar definiciones en elecciones primarias? Bueno, estamos a muy poco tiempo de ello. Veo que lo mejor que le puede suceder a movimientos como Alianza País y todo lo que significa la Revolución Ciudadana es que podamos ver que se sometan a una elección de condición primarias, es decir, que vayan a primarias a elegir su candidato presidencial. Sería lo mejor para ellos y para su tendencia que lo hagan de esa manera, porque de lo contrario es que vamos a mirar la imposición de un candidato por parte de su líder mayor, que es un prófugo de la justicia que está fuera del Ecuador, ¿sí? Y eso le haría muy mal a esa tendencia. Lo mejor que pueden hacer gente inteligente como Pavel Muñoz, gente inteligente como Paola Pavón, gente inteligente como Virgilio Hernández, es generar la suficiente influencia para que puedan haber primarias y elijan su candidato, ¿sí? Cualquiera que lo elijan puede tener una votación importante, pero es mejor que lo hagan de esa manera a que sea impuesto, ¿sí?, por un cuasi príncipe ideológico desde fuera del país y terminen de destruir las posibilidades de influencia de gente que sí cree en esa tendencia, más allá de lo que ha significado el destrozo del país por parte de un partido político. De tal manera que esperamos eso, pues, y si es que no lo hacen, nos quedaremos con el sabor de que habrán impuesto un candidato en las peores condiciones del populismo. Y bueno, pues esperar qué pasa con el Partido Social Cristiano y las conversaciones que puede tener con otros grupos similares y la consolidación y la búsqueda de un binomio del candidato Lasso, ¿no?, de Guillermo Lasso. Pues creo que tal vez son las personas que más despuntan y más... Y y quizás de lo que más podemos esperar. La precandidatura de Yacu Pérez, que ya se decidió dentro de Pachacuti, que era primarias con un solo candidato. Creo que señala con claridad la posición del movimiento Pachacuti con respecto a la posición extrema e intransigente de Leonidas Issa. Leonidas Issa es un joven inteligente, brillante, pero extremista, ¿sí? Y Pachacuti no buscaba eso. Por eso es que efectivamente propuso a un solo precandidato dentro de sus listas, y ese es Yacu Pérez, que de alguna manera es una de las personas como... que tienen más capacidad de concertar con otros grupos políticos que no tiene que ser necesariamente la izquierda. Yo celebro esa decisión y creo que es una decisión acertada y madura de Pachacutic, ¿sí? Imponer tal vez el mejor de sus candidatos para la presidencia de la República. Me parece una apreciación y una decisión correcta y madura del movimiento, más allá de las posiciones que puede generar Yacu Pérez. Creo que es una persona que tiene la capacidad de generar consensos dentro de esa línea política, ideológica, y que puede encontrar consensos en otros grupos que van más hacia el centro, y me parece adecuado y correcto. Bien, queremos agradecerle al licenciado Cristian Zurita de los portales Periodismo de Investigación, la fuente Mil Hojas, que ha dado un vistazo a cómo se inicia esta semana en temas como la lucha contra la corrupción, temas políticos y económicos.